Esdras está después de Crónicas, hermanos. Reyes, Crónicas, y luego está Esdras. Que ahí lo encuentra fácil, todos saben dónde están Reyes, Samuel, pues Crónicas, y después está Esdras. Esdras 3, vamos a leer versículo del 1 al 5. Ya que lo encuentre, ponga de pie, amén. Vamos a leerlo en forma alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2, en el 5 nos unimos. Dice, hermanos, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén todos. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todos el 5, hermanos. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Padre, por favor, te suplico, te pido que me perdones mis pecados y uses este mensaje para edificar la iglesia y para darnos avivamiento como iglesia. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Aviva tu obra, Señor. Pido que la iglesia sea avivada para que almas sean salvas y para que podamos disfrutar y gozar la vida espiritual. Gracias, Dios. Por favor, danos un hermoso tiempo en tu palabra y úsala para tu gloria y honra de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hace 3 semanas, ya me estoy acordando, hace 3 semanas prediqué el primer mensaje de la serie de avivamiento. Este primer mensaje está en Esdras 1:1. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y hablé que el avivamiento es un despertamiento de nuestro espíritu. Cuando Dios despierta nuestro espíritu, que está dormido o aletargado por el pecado, cuando Dios lo despierta, viene el avivamiento. Ahora, pero Dios despierta el corazón cuando nosotros tomamos ciertas decisiones. Dios no despierta el corazón de una persona por despertarlo. Dios despierta el corazón de una persona cuando Dios sabe que está listo para ser avivado o despertado. Y leyendo el libro de Esdras, como lo estoy leyendo sistemáticamente, buscando al Señor para que me dé mensajes para mi iglesia, a ustedes, Dios me dio el segundo mensaje de esta serie de avivamiento. ¿Y qué es lo que necesitamos para el avivamiento? ¿Cómo es que Dios va a despertar nuestro espíritu y avivarnos? Y la primera verdad que encontré es que si Dios va a despertar nuestro espíritu para avivarnos, necesitamos tener nuestro altar arreglado para Dios. El altar es bien importante, hermanos. Aquí en el libro de Esdras vemos literalmente un avivamiento. Dios usando al rey pagano. Este rey se llamó Ciro, rey de Persia, que es el rey que sucedió a Babilonia y el rey que quedó encargado de todo el imperio. Dios usó a este rey para que su corazón fue despertado, su espíritu fue despertado, y este rey mandó a Zorobabel y a Nehemías a que regresaran a Jerusalén y ellos restauraran el culto a Jehová, restauraran la adoración a Jehová. Y no solamente les permitió regresar, pero este rey financió el regreso de Zorobabel y de Esdras para que cuando llegaran ellos pudieran edificar el templo y empezar el culto a Jehová, a Dios. Pero había ciertas cosas que el pueblo tenía que hacer para adorar a Dios, para continuar el avivamiento que Dios había empezado en el corazón del rey Ciro y lo continuara en Jerusalén.
Y lo primero que sucede en este avivamiento, vea lo que dice el versículo 1 de Esdras 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué, hermanos? El altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que hicieron estos israelitas fue, ya que estaban unidos como un solo hombre, ellos se levantaron y edificaron el altar de Dios. El altar de Dios estaba destruido, porque cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, destruyeron el templo hasta no dejar piedra sobre piedra, y el altar, todo fue destruido. Ahora el avivamiento regresa a Jerusalén y Dios les instruye que lo primero que deben de restaurar o de edificar es nuevamente el altar del Dios de Israel. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora, hermanos, vea lo que dice el versículo 3. Note: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Colocaron el altar sobre su base. Esto es, ellos sabían que los enemigos iban a impedir que el pueblo de Israel ofreciera holocaustos, que el pueblo de Israel se pusiera bien con Dios. ¿Por qué? Hermano, cuando estamos bien con Dios, podemos hacer frente a cualquier persona. Dice la Biblia, cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjese, cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, aún él hace a sus enemigos estar en paz con él. Proverbios 16:3. Cuando el pueblo de Dios edifica el altar y empieza a arreglar su vida espiritual, Dios va a encargarse de los enemigos. Hermano, cuando estamos de rodillas ante Dios, podemos parados hacer frente a cualquier enemigo. Pero la clave es estar de rodillas ante Dios. Y eso es el altar. El altar es un lugar físico, en este caso es el lugar físico donde el pueblo de Israel iba a ofrecer holocaustos. Ahora, ¿qué son los holocaustos? Los holocaustos, hermano, es muy interesante ver. Los holocaustos son ofrendas totalmente quemadas a Dios. El holocausto era una ofrenda especial que se ofrecía por dos razones. El holocausto se ofrecía por, primeramente, pecados que eran sin querer cometerlos, pecados no voluntarios, pero involuntarios. Cuando alguien cometió un pecado involuntario, esa persona ofreció un holocausto para reconciliación con Dios, para adorar a Dios. O el holocausto era una ofrenda para manifestar a Dios una entrega, consagración a Él. El holocausto se quemaba en el altar en la ciudad. Y este holocausto se quemaba todo, hermanos. Todas las partes del animal se quemaban en el holocausto. Porque el holocausto es un tipo de la entrega completa de nuestra vida a Dios. Entonces, este holocausto que Dios está mencionándonos que ellos ofrecieron era un tipo de entera consagración a Dios. El pueblo está diciendo a Dios: Dios, queremos consagrarnos totalmente a ti, queremos darte totalmente nuestras vidas, queremos estar bien contigo, Dios. Y por eso el altar era necesario reedificarlo. Ahora, note,
versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Y note lo que dice: holocaustos por la mañana y por la tarde. Esto es, mañana y tarde el pueblo estaba ofreciendo holocaustos, que es un sacrificio que representa la entrega, consagración a Dios. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Y otra vez, hermanos, holocaustos, cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer, ¿qué, hermanos? Holocaustos a Jehová. La palabra holocaustos, si usted la contó, se encuentra 1, 2, 3, 4, 5 veces, apenas 6 veces, apenas en 4 o 5 versículos. 6 veces la palabra holocaustos. Y qué importante ver, hermano, que el altar era un lugar donde el pueblo ofrecía sacrificios de holocausto a Dios para manifestar su entrega, consagración al Señor. Ahora, es muy importante entender que el altar en nuestros días no es un lugar físico, hermanos. El altar en nuestros días se refiere al corazón. Nosotros no, fíjense, primer punto del mensaje, los que toman notas, primer punto del mensaje, vamos a describir el altar en el Nuevo Testamento, el altar de los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Qué es el altar para nosotros? Para el pueblo de Israel, el altar era un lugar físico donde ofrecían sacrificios de holocaustos. Pero ¿por qué nosotros no tenemos un lugar físico donde vamos a ofrecer holocaustos? ¿Por qué no? Es muy simple la respuesta. La respuesta es porque Cristo ya fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos holocaustos. Ya no necesitamos, hermanos, sacrificios de ofrendas de grano. Ya no necesitamos ofrendas de paz. Ya no necesitamos ofrendas por el pecado. Ya no necesitamos ofrendas por la culpa. Cristo es nuestra única ofrenda que fue hecha una sola vez y para siempre. Cristo es el único sacrificio. Y quiero mostrarle esto para que vea que ya no necesitamos un lugar físico para ofrecer holocaustos. Cristo ya cubrió todos estos sacrificios en su sacrificio en la cruz del Calvario. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vea conmigo el libro de Hebreos. Ahí en el libro de Hebreos vamos a explicar por qué. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Deje un separador en letras. Vamos a Hebreos 9:12. Ahí en Hebreos 9:12 vamos a ver por qué ya no ofrecemos holocaustos físicos en un lugar geográfico específico. ¿Por qué ya no? Hebreos 9:12. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y no por, bueno, vamos a leer del versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo es nuestro holocausto, hermano. Cristo es nuestra ofrenda de paz. Cristo es nuestra ofrenda
de la culpa. Cristo es nuestra ofrenda de grano. Cristo es todo sacrificio necesario. Cristo es el sacrificio perfecto que nos arregla nuestra condición con Dios. Vea lo que dice Hebreos 10, por favor. Adelantito, Hebreos 10, versículo 5. Hebreos 10, 5, ¿ya lo encontró? Amén. Vamos a leerlo juntos. Hebreos 10, del 5 al 10. Leámoslo juntos. Hebreos 10, del versículo 5 al 10. A las 3. 1, 2, 3. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, versículo 9: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué claro, ¿verdad, hermanos? Ya los holocaustos no agradan a Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la ofrenda, el sacrificio perfecto. Entonces no tenemos que ofrecer holocaustos en un altar físico ya más, porque Cristo es nuestra ofrenda. Él es el que nos santifica, el que nos limpia y nos purifica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer como cristianos? Aún, hermano, creo que el cristiano necesita un altar. El altar donde se ofrecen sacrificios, pero no de holocaustos, pero sacrificios de consagración a Dios. Y eso, hermanos, es el corazón. Ese altar se refiere a nuestro corazón. De allí, hermanos, salen los sacrificios a Dios para que Dios nos avive. Primer punto del mensaje. ¿Por qué el altar es el corazón? Bueno, vamos a ver. Génesis 13, versículo 4. Génesis 13, 4. Génesis 13, versículo 4. En Génesis 13, versículo 4, note lo que dice la Escritura. Génesis 13, 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, los cristianos modernos, nosotros no necesitamos un altar físico, un lugar hecho con manos, pero necesitamos un corazón para invocar a Jehová. Si queremos avivamiento, necesitamos que ese corazón sea tocado por Dios para invocar a Jehová. La salvación, hermanos, comienza cuando el ser humano, la persona, cree en Jesús con su corazón. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Desde allí, hermano, desde la salvación, ese altar, ese corazón es importante, porque en el corazón es donde tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador. No en la mente, pero en el corazón, porque en el corazón es donde se da el arrepentimiento, el reconocer nuestra necesidad. Versículo Romanos 10, versículo 9, lo que le acabo de decir, Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar, ¿cómo? De corazón, hermanos. Todos los que queremos avivamiento necesitamos tener un corazón que esté buscando invocar a Dios para que Dios nos avive otra vez. Que Dios nos dé un corazón por nuestro Dios para que tengamos avivamiento otra vez, hermanos. Así como cuando fuimos salvos, tuvimos avivamiento.
Cuando fuimos salvos, veníamos a la iglesia con tanto gozo. Cuando fuimos salvos, testificábamos a todo mundo. Cuando fuimos salvos, deseábamos como niños recién nacidos la palabra de Dios. Cuando fuimos salvos, nos congregábamos y anhelábamos escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Cuando fuimos salvos y pecábamos, nos dolía hasta el fondo del corazón y rápido veníamos a Cristo y le pedíamos perdón. ¿Por qué? Porque estábamos avivados, acabamos de ser salvos, hermano. Y así Dios quiere avivarnos otra vez y que nos aseguremos que nuestro corazón está bien con Dios para invocarle, para orar, para buscarle con todo nuestro corazón al Señor. El altar, hermanos, el corazón, es un lugar donde invocamos a Dios, donde invocamos el nombre de Jehová. Génesis 13, 18. Vamos a ver el otro versículo. Génesis 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vemos, hermano, Abraham se cambió de un lugar a otro, geográficamente se cambió, removió su tienda y vino al encinar de Mamre. Y lo primero que Abraham hizo, hermanos, que está en Hebrón, lo primero que él hizo fue edificó allí altar a Jehová. Esto es, físicamente hablando, él hizo un lugarcito donde podía ofrecer sacrificios a Dios. Hermano, cuando nosotros, si queremos avivamiento, tenemos que asegurarnos que todo el tiempo en nuestra vida espiritual hay un altar en el corazón dispuesto a ofrecer sacrificios al Señor. No holocaustos, no, hermano, pero un lugar donde podemos ofrecer acción de gracias, donde podemos ofrecer fruto de labios que confiesan su nombre, donde podemos ofrecer, hermanos, alabanza, adoración a nuestro Dios, asegurarnos que siempre, donde quiera que estemos, allí está nuestro corazón listo para adorar al Señor. Vea lo que dice Génesis 22, 9. Génesis 22, 9. Vemos otra función del altar, de un corazón preparado. Génesis 22, 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Se acuerdan de esa historia bíblica, hermano? Aquí Abraham recibió mandato de Dios: toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, versículo 2, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos que Abraham en el versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. El altar, hermanos, es un corazón listo a obedecer a Dios. Listo a obedecer a Dios. No importa lo que Dios pida, estoy listo, Dios. Dios le pidió a Abraham algo sin precedente. Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Hermano, qué cosa tan difícil para un padre ofrecer a su propio hijo como un holocausto a Dios. Pero Abraham, porque él estaba con un corazón avivado, él estaba espiritualmente caminando con Dios, Abraham obedeció a Dios y Abraham edificó un altar y estaba dispuesto a ofrecer allí a su único hijo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba bien con Dios, hermanos. Y es lo que, hermanos, examinemos nuestro corazón. Si es que acaso estamos listos para el avivamiento. El avivamiento viene
cuando en el corazón estamos dispuestos a obedecer cualquier cosa que Dios nos pida. Estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a ayunar si Dios nos lo pide. Estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida. Estamos dispuestos a decirle no a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz todos los días y a seguir a Cristo. Estamos dispuestos a sufrir vituperio, vergüenza, ofensas por el nombre de Cristo. Si estamos dispuestos para eso, entonces nuestro altar está listo para ese sacrificio de obediencia al Señor, hermanos. No estoy hablando de un sacrificio físico, pero estoy hablando de la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que obedezcamos a Dios en lo que Él nos pide que hagamos, amados hermanos. Si Dios te pide, ama a tu esposa, ama a tu esposa. Si Dios te pide, sométete a tu esposo, sométete a tu esposo. Si Dios le pide a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, entonces honra a tu padre y a tu madre para que el avivamiento venga a tu vida. Cualquier cosa que Dios nos pida, no importa qué difícil sea, si el altar está listo, si el corazón está preparado, vamos a poder obedecer al Señor, hermanos. Pero cuando decimos no a Dios, Dios, ahorita no, Dios, no estoy listo, Dios, después, Dios, no me molestes, ahora no, es una señal de que nuestro altar necesita ser reparado. Y voy a hablar de eso en unos momentos más. A veces el altar no está listo para el avivamiento, tiene que ser reparado. Voy a hablar de eso en unos momentos más. El altar, hermanos, es un lugar donde el corazón, el altar es el corazón que está preparado para la obediencia. No importa lo que Dios pida. Hermano, qué bendición. Esta conferencia de misiones, Dios quiere corazones, altares preparados a obedecer a Dios con lo que Dios te pida. ¿Qué tal, hermanos, si esta semana Dios hace algo maravilloso entre nosotros? Y Dios le dice a una pareja, a una familia, sírveme en el campo misionero. Entrega tu vida para servirme tiempo completo. Pero Dios, y mi casa, pero Dios, y mi coche, y mi trabajo, y la cuenta de banco, y todavía apenas conseguí papeles y quieres me voy a otro país. ¿Qué voy a hacer, Señor? Hermano, ¿está tu corazón preparado para el avivamiento? ¿Está tu corazón preparado para ofrecer a Dios cualquier cosa que te pida Dios hacer? Porque Dios quiere llamarte. Dios está buscando más hombres como Abraham, más mujeres como Esther o como Ruth, que Dios les dijo que hicieran algo tan difícil. Ruth dejó a su pueblo, dejó a su gente y se convirtió a Dios, a Jehová, hermanos. Y se fue con Noemí y estuvo allí sirviéndola, y Dios la avivó y la bendijo y la prosperó inmensamente porque ella obedeció a Dios. Su corazón estaba preparado para el avivamiento que Dios tenía para su vida. ¿Está nuestro corazón preparado, hermanos? Uno nunca sabe cuándo Dios va a hablar. Dios me llamó al ministerio, hermanos, en 1990, un segundo, 90 después, no, 89, 1989 Dios me llamó al ministerio, una conferencia de misiones. No sé ni quién estaba predicando, no recuerdo el mensaje que estaba predicando, pero yo sé esa conferencia, Dios tocó mi corazón para que yo le sirviera al Señor tiempo completo con mi vida. El Señor me pidió algo difícil porque yo estaba en mi tercer año de carrera de administrador de empresas. Me faltaba un año para graduarme. Y mi pastor, mi padre, me dijeron mis padres, mi pastor, termina la carrera y después sirves al Señor. Te vas a estudiar. Mi hermano, obedecí, terminé la carrera y después me fui a estudiar al colegio bíblico. Tuve que dejar mi casa, mi ciudad, mi país, mi familia para irme a estudiar. Y después ya de ahí para adelante nunca más volví a casa. Ya no fue igual que antes, pero Dios ha bendecido, hermanos, la vida de un siervo que
estaba listo a obedecer lo que sea que Dios pidiera. Y esto es, por esto estoy predicando estos mensajes, porque Dios quiere avivar a Emmanuel. Dios quiere avivar tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero el Señor quiere que antes de hacer cosas grandes tengamos un altar preparado para que allí obedezcamos a Dios, cualquiera que sea la petición que Dios nos da. Vea lo que dice el altar, hermanos. ¿Qué más es el altar? Génesis 33, 20. La Biblia está llena de ejemplos del altar. Todo el Antiguo Testamento debe haber altares que erigieron los siervos de Dios. Génesis 33, versículo 20, dice: y erigió allí un altar y lo llamó El Olé Israel. En este altar, hermanos, el altar es un lugar donde recordamos quién Dios es. Recordamos quién Dios es. El Olé, Israel, quiere decir Dios, el Dios de Israel. Cuando tu corazón está preparado, Dios se va a manifestar a sí mismo. Cuando tu corazón está listo para el avivamiento, Dios va a manifestar quién Él es. Y hermano, Dios es el Dios que me sana. Dios es el Dios que ve. Dios es el Dios, mi estandarte. Dios es el Dios altísimo. Podemos ver nombre tras nombre de Dios, pero solamente el corazón preparado es el que ve quién Dios es y se fortalece en el Señor y sigue adelante porque el Señor está con él. Ahí vemos este corazón, este altar es donde, como leemos en Génesis 33, 20, es donde Dios se manifestó y lo llamaron el Dios de Israel. Pero no solamente eso, vea lo que dice Génesis 35, 7. Génesis 35, 7 dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, dice, porque allá había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Esto es Jacob, y edifica un altar y dice El Betel. Esto es, esta palabra El Betel quiere decir el Dios de Betel, el Dios de Betel. Betel quiere decir la casa de Dios, Dios de Betel. Y hermano, un corazón avivado es un corazón donde Dios te habla y se manifiesta: yo soy el Dios de esta casa, yo soy el Dios de tu vida, yo soy el Dios de la iglesia, yo te voy a bendecir. Génesis 35, 7. Éxodo 17, 13, más adelante. Éxodo 17, 13. Éxodo 17, versículo 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó ¿qué, hermano? Altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová mi estandarte, o Jehová mi bandera, o Jehová el que nos defiende y nos da victoria. El corazón avivado, hermanos, hace memoria y hace monumentos en el corazón de qué grande es Dios, de que Dios es el que no nos deja jamás, siempre nos ayuda, siempre nos acompaña. Dios está con nosotros. Ese corazón avivado no olvida la obra de Dios, está agradecido con Dios, está siempre listo para adorar a Dios por quien Él es. Voy a terminar el mensaje con el segundo punto. El primer punto es: ¿qué es el altar? ¿Qué es lo que el altar hace? Segundo punto, hermanos, algunos necesitan arreglar su altar. Vea lo que pasó en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes,
18, por favor. Más adelante, primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. En el versículo 32. Usted sabe la historia de Elías y los profetas de Baal. Cuando, versículo 31, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada cada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras, ¿qué, hermanos? Un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Aquí vemos este altar, hermanos. Si usted recuerda la historia, este altar había sido arruinado y Elías lo edifica, lo arregla este altar para que se vuelva a usar este altar para sacrificar al Señor este sacrificio, y Dios se manifestó. Primeramente, ¿por qué el altar se arruina? ¿Por qué nuestro altar se arruina? Primeramente, hermanos, porque nuestro altar es muy delicado. El corazón es muy delicado y muy engañoso, hermanos. El corazón, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Nuestro corazón, nuestro altar es muy delicado. Mire, hermano, si usted comete un error y empieza a ver cosas inmorales, se arruina su altar. Se lo garantizo. Su corazón se va a arruinar por ver inmoralidad. Si usted empieza a oír chismes, si usted empieza a oír cosas violentas, si usted empieza a oír quejumbres y murmuraciones de otras personas hacia alguien, su corazón se arruina, se lastima. La palabra de Dios dice, hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tu corazón se arruina. Si tú vas a lugares donde no debiéramos estar como cristianos, y en esos lugares tú tocas, tú hueles, tú palpas, tú pruebas aquello que no debes probar, tu corazón se arruina, mi amado hermano. Tenemos que tener cuidado con este corazón. Por eso dice Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es tan delicado que tenemos que cuidarlo más que cualquier otra cosa, porque fácilmente se puede desviar. Ahora, ¿qué pasa cuando el corazón se arruina? Hermano, el corazón se arruina. Note lo que dice el Salmo 73, 26, por favor. Salmo 73, 26. Salmo 73, versículo 26. Dice: mi carne y mi corazón, ¿qué dice? Desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. A veces el corazón desfallece, está desmayando, está afligido. Hermano, el corazón desfallece cuando hay pruebas, cuando hay adversidad, cuando hay dificultad. El corazón desfallece, el corazón necesita fortalecerse, enfocarse en Dios. Como vimos acá, necesita el corazón alabar a Dios, agradecer a Dios. El corazón necesita enfocarse en Dios, pero el corazón desfallece. Ten cuidado de no dejar que el rencor y el resentimiento afecten tu corazón. Una persona que ha sido ofendida, si no arregla su corazón, ese corazón va a estar arruinado. Va a tener que ser restaurado otra vez. Es más fácil, hermano, arreglarlo antes de que se arruine, que ya que se arruine, volverlo a levantar.
Hay gente que estaba animada por Cristo, pero vino una ofensa, vino un tropiezo y los lastima tanto a esas personas que a veces ya nunca más regresan a la vida cristiana, nunca más vuelven a avivarse como estaban antes, porque su corazón fue afectado por alguien que los tropezó o alguien que los ofendió. Cuídate tu corazón. Estaba estudiando, vea conmigo Marcos, por favor. Estaba estudiando anoche, allí en Marcos, las amonestaciones del Señor. Mire lo que dice en Marcos capítulo 9. Dice Marcos 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. A veces, hermano, gente nos hace tropezar. Los pequeñitos son cristianos recién convertidos o cristianos débiles en su fe, cristianos que no están arraigados en la vida cristiana, o que están en un momento de debilidad por la carne, y alguien viene y los tropieza. Fíjese, aquí el Señor nos da un ejemplo de tropiezos. Vea lo que dice el versículo 36 de Marcos 9. Dice: y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto es, estaban menospreciando a los niños, y eso, hermano, tropezaba a los niños. El Señor dice: no tropieces a ninguno de estos pequeñitos, no lastimes el corazón de nadie. Ten cuidado lo que dices, ten cuidado cómo hablas, ten cuidado cómo tratas a la gente, porque estamos tratando con corazones que pueden ser lastimados y tropezados, y Dios los quiere avivar esos corazones. Después noten el versículo 39. Dice, aquí vemos otro que pudieron haber tropezado los discípulos por no ser cuidadosos con esos pequeñitos. Versículo 39, pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí. Aquí vemos, los discípulos le prohibieron a este hombre echar fuera demonios sin pensar que pudieran tropezarlo. Y el Señor dice: no hagas tropezar a ningún pequeñito, porque sus corazones son tiernos, su vida espiritual es frágil, ellos necesitan avivarse, y tú no seas una piedra de tropiezo en sus vidas. Versículo 40 y 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este versículo está en Mateo 10:42, es lo mismo, pero note aquí dice pequeñitos. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ten cuidado de no afectar el altar de nadie. Ten cuidado. Hermano, no juzguemos jóvenes, señoritas, no juzguemos niños, no los tratemos con dureza. Hermano, tengamos sabiduría, porque allá hay un altar tiernito, que las palabras de un hombre mayor de edad, quizá con barba, quizá con canas, o su rostro como agriado, como un limón, enojado, y palabras duras y ásperas a un niño, lo pueden tropezar, hermano. Y después no va a querer nada con Dios. O a un muchacho que está tratando apenas de levantar cabeza y de empezar vuelo espiritual y se está animando con las pruebas de Dios. A veces lo juzgas o dices algo, hermano, lastimamos su altar, lastimamos su corazón. Ten cuidado con todo eso. Ten cuidado en los hermanos de la iglesia que son nuevos, de no verlos con desprecio. Es que no se viste como yo, es que no habla como yo,
Es que no respeta la casa de Dios como yo la respeto. Y no le digas cosas que vayan a tropezarlo, que vayan a hacer que se sienta juzgado. ¿Por qué? Porque su altar es muy frágil. Su altar es muy ligero y no está bien arraigado ese altar. Ten cuidado de no tropezar a nadie en la iglesia. Al contrario, hermanos, debemos ayudar a la gente a que no se tropiecen. Pero por otro lado, si tú has sido tropezado, si tú has sido lastimado, si tú has sido afectado, perdona a los que te han afectado, perdona a los que te han lastimado y arregla tu altar, porque del altar, hermanos, de ese corazón va a venir el avivamiento a tu vida. Salmo 32:11, ya estoy por terminar. Salmos 32:11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos 32, versículo 11. Salmos 32, versículo 11, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice la Escritura: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros, los que, hermanos, rectos de corazón. Oh, hermano, tengamos un corazón recto. Tengamos un corazón recto. Ten cuidado con la soberbia. La soberbia, hermanos, afecta el altar como pocas cosas la pueden afectar. Ten cuidado con el orgullo. Hermano, que no se te suba nada al corazón, no a la cabeza, pero al corazón, y te enaltezca sobremanera. Si te suben el sueldo, que no se te suba el corazón. Si te aplauden del trabajo y te dicen eres el mejor del trabajadores que tengo, que no se te suba el corazón. Si la gente te está halagando todo el tiempo, ten cuidado, porque los halagos a veces son malintencionados. Ten cuidado con tu corazón, que no se te suba nada al corazón. Mantén tu corazón siempre humilde y contrito y siempre quebrantado delante de Dios, porque el corazón es el altar donde Dios te va a avivar, donde los sacrificios van a ser ofrecidos, no de holocaustos, pero de adoración y sacrificios de obediencia y sacrificios de acción de gracias. Dios necesita un corazón avivado, hermanos. Ten cuidado con ese corazón, no dejes que se te suba nada. Hermanos, si traías un carrito viejito y ahora traes un carrazo del año, que no se te suba el corazón. Cuidado, hermano. Si viviese una casita, una trailita allí, ahora Dios te bendiga con una casa bonita, hasta alberca tienes, que no se te suba el corazón, porque te va a afectar tu adoración a Dios y va a impedir que Dios te avive y te bendiga como Dios lo quiere hacer. Último versículo, vea lo que le pasó, hermanos, a Satanás. Se le subió al corazón, hermanos, y obviamente él fue sacado del cielo, echado del cielo por haberse levantado contra Dios. Isaías 14, versículo 13, y es el último versículo que voy a mencionar. Isaías 14, versículo 13, dice la palabra de Dios. Isaías 14, versículo 13, dice la Escritura: ¿tú qué decías? ¿Dónde? En tu corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, ¿qué, hermanos? Semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué le pasó a Satanás? Se le subió al corazón, hermanos, su hermosura. Mira, hay niñas aquí en la iglesia bien curiositas, y luego crecen y se ponen bien bonitas, ¿verdad? Y los muchachos andan ahí tras de ellas. Que no se les suba el corazón. Hay jóvenes todos flacos y todos feos, y de repente crecen y se ponen guapos. Un milagro, ¿verdad? Se les sube al corazón. Ahora hablas inglés y español y eres bilingüe, que no se te suba al corazón. Ahora ganas dólares allá en el pueblo apenas y sacabas
$50 al día y aquí en 2 horas ya lo sacaste. Que no se te suba el corazón. Ten cuidado de tu corazón, porque en el corazón Dios te va a avivar. Hermano, Dios trae avivamiento al corazón. Cuida tu corazón, es tu altar. Allí Dios quiere que lo tengas listo y preparado para adorar a Dios. Hermano, ten cuidado con ese corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque quieres avivar tu iglesia. Y tú nos has dado un altar, no físico ni geográfico, pero un altar espiritual que se llama Corazón de Corazones. Allí donde se fraguan o se dan la adoración, la acción de gracias, la consagración entera, donde se da, Señor, la obediencia a lo que tú nos pidas. En ese corazón, Señor, danos un corazón que te agrade. Danos un corazón que responda a ti, Señor. Si en esta conferencia tú vas a llamar familias al campo misionero, empieza a trabajar desde ahora en su corazón, para que encuentres un corazón preparado para hacer tu voluntad. Si hay corazones aquí en esta iglesia que están arruinados, o que están siendo lastimados, o que han sido tropezados, Señor, arregla ese corazón. Ayuda al creyente a arreglar su corazón, a restaurar su vida espiritual, a volver a tener ese primer amor, a volver a tener ese avivamiento en su corazón. Señor, restaura el corazón de todo creyente para que sea un altar donde pueda haber adoración y sacrificios de una vida consagrada a ti. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Si usted está aquí esta noche y no está seguro que cuando muera va al cielo, Cristo es Dios, Él se hizo carne, fue a la cruz para pagar tus pecados y allí derramó su sangre para limpiar y quitar el pecado del mundo. Y en la cruz Cristo pagó el pecado, Él murió y fue sepultado y al tercer día resucitado, y Cristo quiere darte vida eterna. Habrá alguien que diría: Pastor Ramos, si yo muriera, no estoy seguro que iría al cielo, pero esta noche quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador, quiero creer en Él como mi único Salvador. ¿Quién levantaría su mano y diría: yo, pastor, quiero ser salvo esta noche? Alguien. Muy bien, el piano va a tocar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar, hermano? ¿Está ese altar listo para obedecer a Dios como Abraham? Dame tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dame tu vida, sírveme. ¿Te pudiera Dios pedir algo así? ¿Cómo está tu altar? ¿Estamos adorando a Dios, alabando a Dios? ¿Hay en tu altar rencor, resentimiento? ¿Hay en tu altar soberbia, orgullo, que no te deja obedecer a Dios? El altar está abierto, hermano. Ven con Dios. Vamos a arreglar o a mantener nuestro altar de tal manera que Dios nos avive.